Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a estar conversando acerca del impuesto de solidaridad y en realidad vamos a empezar a abordar los asuntos respecto a cómo se debe de considerar este impuesto, cuál es la historia de este impuesto, porque precisamente el impuesto erizo tiene una historia bastante larga, podríamos llamar que es el bisnieto, ¿no? del primer impuesto que nació sobre el impuesto sobre los activos en el país. Y así que vamos a ir repasando en este en vivo acerca de esta información para que ustedes la puedan ir teniendo de primera mano. Bueno, para empezar a hablar del impuesto de solidaridad, pues nada más tenemos que decir que el impuesto del ISO se le conoce como impuesto sobre los activos en Latinoamérica y este ha sido un impuesto que fue recomendado principalmente por las organizaciones internacionales para que los gobiernos pudieran recaudar más impuestos y tuvieran un impuesto mínimo para que así pudieran amortizar más deuda. En su oportunidad en Guatemala, ya hace muchos años, allá por el año de 1992, nació como cuota anual de sociedades en la anterior ley del impuesto sobre la renta y luego fue derogada esa cuota anual de sociedades y luego se creó la ley del YEMA, que coincidentemente fue la primera ley tributaria que me tocó a mí analizar allá por el año 1998 y luego migró a lo que conocimos como la ley del YETAP, después de que el YEMA se declarara inconstitucional en el año 2004, principalmente porque violaba la capacidad de pago de los contribuyentes y porque solo establecía un año para poderse recuperar. Después se creó la ley del YETAP. Ustedes saben que esa ley del YETAP pues tuvo una vigencia más o menos como de 5 años y luego pues entró en vigor pues la ley del ISO, que es el impuesto de solidaridad. Este impuesto de solidaridad pues siendo de que se considera un impuesto mínimo en la recaudación tributaria, pues lo que busca básicamente es generarle flujo de efectivo a la administración tributaria para poder pagar los gastos propios de funcionamiento del Estado. Hoy día el ISO tiene una participación, si no estoy mal, de acuerdo con el último cuadro que compartió la administración tributaria, que es más o menos de un 7% en el impacto de la recaudación. Sigue siendo un impuesto interesante en Guatemala. Sin embargo, vamos a analizar durante este en vivo cómo este impuesto de solidaridad pues puede ir causando ciertas situaciones, ciertas complejidades para los contribuyentes, porque el impuesto de solidaridad, si bien es cierto, es acreditable al impuesto sobre la renta que se tenga que pagar en los siguientes 3 años, pues tiene algunas particularidades muy propias, como las que estamos viviendo en este año COVID. Otra reflexión importante es que en los considerandos de la ley del ISO, que fue aprobada, recordemos que este decreto fue aprobado en el año 2008, ahí se había establecido inicialmente que este impuesto se iba a derogar cuando naciera una nueva ley del impuesto sobre la renta. Eso está en los considerandos de la ley del ISO. Sin embargo, entró en vigor el decreto 10-2012, que es la nueva normativa del impuesto sobre la renta, pero no pasó nada, ¿verdad? Como estaba a nivel de los considerandos, recordémonos que los considerandos, si bien es cierto, establecen la forma en la que piensa el legislador, pues de alguna manera solo lo que dan son como guías o luces de lo que considera el legislador para formular una norma. Entonces, hasta ahorita no ha habido una propuesta de algún ente interesado, aunque hay muchos entes interesados que les está afectando el ISO, pero no hemos tenido, digamos, una respuesta muy clara respecto a si ese impuesto debiera ya estar derogado o debiera ser inconstitucional. Luego, cuando ya entramos en materia a profundizar acerca de la ley del ISO, pues podríamos primero revisar quiénes son las empresas que están afectadas. Yo les diría, en resumen, primero que nada, el impuesto del ISO lo tienen que pagar aquellas entidades que pagan el impuesto sobre la renta y que estén registradas bajo el régimen del 25%, ¿sí? Bajo ese régimen tradicional. ¿Por qué razón? Porque las empresas que pagan el impuesto sobre la renta bajo el régimen opcional simplificado, que es el 5% hasta 30,000 quetzales o 7% arriba de esos 30,000, ellos están exentos de pagar ISO. Entonces, en automático, todas aquellas entidades que efectúen actividades, entidades que efectúen actividades mercantiles o agropecuarias, pues ellas y que están en ese régimen de las utilidades tienen que pagar ISO. Por supuesto que el ISO no le aplica a los profesionales, porque los profesionales no somos entidades de tipo mercantil, sino que somos profesionales que ejercemos una actividad de tipo civil, que es una actividad de tipo profesional. Pero bueno, así es como podríamos entonces llegar a pensar
cómo efectivamente aplica el ISO y para qué tipo de actividades. Entonces, la primera consideración, el ISO aplica para las actividades mercantiles o agropecuarias, y lo segundo es que lo deberían de pagar las empresas que estén operando en ese régimen del 25%. Y así es como podemos ir como empezando a entender cuál es la historia del ISO, empezar a entender qué empresas están afectadas. De acuerdo con este artículo número 1 de la ley del ISO, cuando uno lo revisa y comienza a leer cuáles son todas las entidades que están afectadas a pagar el impuesto, realmente son todo tipo de entidades que realicen actividades mercantiles en el país. Así es como vamos viendo cómo poco a poco el legislador fue tratando de ir cubriendo como ese universo de entidades que pueden estar sujetas al pago de este impuesto. Algo que es bien importante es que en esta ley del ISO, en este artículo número 2, se establecen cuáles son las definiciones que debemos de entender para efectos de la ley del ISO. Y ahí vamos a encontrar varias cosas interesantes, como por ejemplo el tema del activo neto, que el activo neto es una base de cálculo para pagar el ISO. Los ingresos brutos, ahí también se define que debe entenderse como ingresos brutos a la luz de la ley del ISO. También se establece que debe considerarse como margen neto, también que se debe entender como periodo fiscal, y hay algunas particularidades muy importantes. También que se debe entender como créditos fiscales pendientes de reintegro. Veamos entonces que entonces ya la ley del ISO poco a poco nos va diciendo quiénes son los que están afectos, quiénes tienen que pagar el impuesto, y hay varias salvedades que tiene la ley del ISO. Lo primero que establece la ley del ISO en el artículo 1, después de decir quiénes son los contribuyentes afectos a pagar este impuesto, establece que lo tienen que pagar aquellas entidades que tengan un margen superior al 4% del total de sus ingresos brutos. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo para estar revisando si las empresas generan un margen superior a ese 4%, entonces deberían de pagar ISO, o bien no lo deberían de pagar. Lo que sí es importante ahí es que ya ha generado mucha controversia, es que desde el punto de vista técnico, la ley dice es que tienen que pagar este impuesto las empresas o las entidades o los contribuyentes que tengan un margen superior al 4%. Y ahí es algo bien importante, ¿verdad? Porque desde el punto de vista técnico uno podría llegar a pensar que la norma está redactada en tiempo real y no en tiempo pasado. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque efectivamente cuando nosotros estamos analizando la ley del ISO y vemos la base imponible del ISO, nos damos cuenta de que nos obliga a utilizar los estados financieros del año anterior. Entonces prácticamente lo que me está tratando de decir es que están afectos los contribuyentes que hayan tenido un 4% mayor al total de su margen bruto. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque eso puede violar la capacidad de pago. Pongamos un ejemplo, una entidad que hasta el año 2019 tuvo actividades, pero en este año 2020 no las tiene. Entonces, con sus estados financieros del año 2019 seguramente tenía un margen superior al 4%, pero en el año 2020, como ya no tiene actividades, pues no debería pagar ISO porque el ISO no sería acreditable, sino sería un impuesto confiscatorio. Entonces, desde ese punto de vista muy técnico, yo pienso de que la norma está redactada en tiempo real, pero hay una contradicción con el tema de las bases. Hoy día también pues, estamos viendo con este año COVID como seguramente sí también hay una serie de problemas, porque hay empresas que para el año 2019 pudieron haber tenido un margen superior al 4%, pero este año 2020, corriendo con sus estados financieros de este mismo año, seguramente tendrán un margen menor al 4%. Hablemos del sector turismo, hablemos del sector hotelero y hablemos también de todas las actividades que estaban conexas a ese sector, porque no solo ellos se han visto afectados. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí lo que sucede es que estamos viendo cómo esa ley del ISO podría no observar la capacidad de pago de los contribuyentes para pedirles que paguen ese impuesto a aquellos que efectivamente estén realizando actividades sujetas a ese pago de impuestos. Entonces, ahí comenzamos a revisar cómo hay contradicciones dentro de la misma norma y cómo en determinado momento pues uno podría llegar a pensar que no se respetan esa capacidad de pago y que en determinado momento podría llegar a ser hasta inclusive inconstitucional, porque las empresas tendrían que endeudarse, sacar préstamos para poder pagar un impuesto, y sabemos que realmente la filosofía del pago de impuestos no es eso, sino que los impuestos lo que deben de perseguir es gravar o hacer exacciones de actividades tributarias que generen fuente de riqueza, pero los préstamos no son fuente de riqueza. Entonces, es así como vamos entendiendo cómo de a poco, pues cuando vamos analizando la ley del ISO, empezamos a encontrar una serie de situaciones que pueden ser interesantes, pero que tenemos que sentarnos a analizarlas. Cuando vemos la ley del ISO, realmente solo tiene más o menos como 12 o 13 artículos, y uno diría, es una ley de 13 artículos muy fácil de interpretar, pero cuando ya comenzamos a hacer ese análisis detallado, encontramos una serie de situaciones. El siguiente asunto que a mí me llama mucho la atención es el concepto del activo neto, que no es el activo neto que uno encuentra
al sumarizar toda la sección del balance de una empresa, ¿no? Sino que ahí se establece de que el activo neto es aquel que resulta de restar el monto de la reserva para cuentas incobrables que sea calculado de acuerdo con la normativa del ISR. Aquí mucho ojo porque, por ejemplo, si una empresa declaró como gasto no deducible una cantidad de reserva para cuentas incobrables, pero no la ajustó contablemente, esa reserva va a quedar de todas maneras con un monto registrado en su contabilidad. Si no se ajustó para efectos del ISO, entonces habrá que hacer ese ajuste manual, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, para solo poder restar del total del activo. Ojo con eso, porque tendría que ser un activo anterior, o sea, tendría que ser un activo bruto. Del activo bruto restar únicamente la reserva para cuentas incobrables hasta el monto máximo que establece la norma. Mucho ojo con esto porque la normativa del impuesto sobre la renta lo que establece es que uno puede crear una reserva hasta el 3% del total de las cuentas por cobrar comerciales. Pero es el monto de la reserva, no es el monto del gasto que yo estoy llevando a mi estado de resultados. Este tema de cómo calcular en la reserva para cuentas incobrables también lo abordamos en nuestro libro de impuestos sobre la renta corporativa, el cual los invitamos y que ya está disponible en todas las plataformas. Y ustedes ahí van a poder encontrar muchos casos prácticos de cómo calcular esa reserva para cuentas incobrables. Pero regresando ahora a la ley del ISO, vamos a encontrar entonces efectivamente que tenemos varios conceptos. Otro concepto que también la norma permite restar es el tema de los créditos fiscales pendientes de reintegro. Pero la norma hace una acotación de que se deben de considerar créditos fiscales pendientes de reintegro aquellos que ya cuenten con una resolución emitida por parte de la administración tributaria. Y aquí comenzamos con muchas controversias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ISO como por cobrar al fisco? Pero obviamente ese ISO no es un ISO que tenga resolución. Y si en mi balance ese ISO tiene un peso importante y mi base de cálculo es el balance general o el activo neto, estaría pagando ISO sobre ISO. Entonces eso podría llegar a ser inconstitucional. Eso hay que tener mucho cuidado porque con la ley del IETAP no se establecía que los créditos fiscales tuvieran esa connotación de tener una resolución de por medio. Eso no se establecía. Recordemos que cuáles son los créditos fiscales que deben de tener una resolución de por medio para poderlos considerar como créditos fiscales pendientes de reintegro a la luz de la ley del ISO. Debería ser el crédito fiscal del IVA a exportadores, también el crédito fiscal del IVA si yo le vendo a entidades exentas, ¿verdad? Si yo ya hice esas solicitudes de crédito fiscal y ya me contestó la administración tributaria que en efecto me va a devolver, pero todavía está en proceso esos casos, entonces yo sí podría restar esos créditos fiscales a la luz de lo que dice la ley del ISO. También, si yo tengo un pago en exceso de impuestos sobre la renta, ya hice la solicitud, ya me hicieron la auditoría, ya tengo una resolución sobre ese monto que yo pedí, también lo podría restar de esa base del activo neto. Sin embargo, nos quedan muchas dudas. ¿Qué pasa con los pagos trimestrales? ¿Qué pasa efectivamente con el ISO? ¿Qué pasa con el crédito fiscal del IVA que solo es compensable? Imagínense, entonces me tocará que estar pagando entonces si yo utilizo la base del activo neto ISO sobre una cuenta por cobrar que el mismo Estado me debe. Entonces imagínense ustedes, el Estado a mí me debe cuenta por cobrar que son créditos fiscales y yo terminaría pagándole ISO si utilizo la base del activo neto. En el caso de los ingresos brutos, que es otra de las definiciones que tiene la norma y que es la otra base de cálculo y que vamos a ver cómo funciona, en el caso de los ingresos brutos la norma toma todo, dice, son gravados todos los ingresos brutos, los percibidos, los devengados, los que debieron declararse por el contribuyente e inclusive los ingresos por la venta de activos. Mucho ojo con eso porque dice ingresos por la venta de activos, ni siquiera dice las ganancias de capital, sino los ingresos. Hay una gran diferencia entre lo que es una ganancia en negociación de activos que se determina para efectos contables y un ingreso, ¿verdad?, que estamos percibiendo por la venta de los activos. Cuando hablamos de ingreso, estamos hablando de lo que está entrando efectivamente al banco. Cuando estamos hablando de una ganancia de capital o una ganancia en negociación de activos, es el valor que nos resulta de restar efectivamente el valor en libros sobre el precio de venta que hubiéramos pactado. Entonces, muchísimo ojo con eso porque también todo eso es diferente y podríamos tener algún tipo de tema al momento de utilizar el monto o la base de los ingresos. ¿Qué establece la ley del ISO? Bueno, la ley del ISO, a diferencia de la ley del YEMA que tuvimos, y eso ya se corrigió en la ley del YETAP, pero digamos a mí no me gustaba mucho porque ahora la ley del ISO lo que dice es, usted para pagar el impuesto tome los estados financieros del último periodo fiscal y me va a calcular los ingresos brutos tal como lo hemos mencionado y también el activo neto. Y entonces sobre la base mayor me va a pagar el impuesto. Esa va a ser la base de cálculo. Ahora bien, si los activos llegan a ser 4 veces más grandes
que los ingresos, entonces tomen la base de los ingresos. Es la única dispensa que hay para utilizar una base menor. Pero aquí también podemos tener algún problema, porque ¿qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, que sus activos son 3.99 en función de sus ingresos brutos? Pues entonces va a tener que pagar sobre los activos. Pero ahí tal vez sus ingresos brutos pues no son tan grandes. Ahora bien, si hay una empresa que tiene unos activos netos menores y tiene unos ingresos brutos muy grandes, entonces siempre le va a tocar pagar sobre los ingresos. ¿Cuál es la tarifa de este impuesto? Pues de acuerdo con esta misma ley del ISO, es del 1%, ya sea sobre el activo neto o bien sobre los ingresos brutos sobre la base que sea mayor. ¿Cómo se paga el impuesto? Pues se toma la base que se ha determinado, después de elegir cuál es la mayor, entonces después de eso se divide dentro de 4 porque el impuesto se paga trimestralmente y se le aplica la tarifa del 1%. Recordemos también que el periodo de pago de este impuesto es trimestral, ¿sí? Entonces, el periodo impositivo es trimestral y la fecha de pago es en el mes siguiente. Mucho ojo con eso. ¿Por qué razón? Porque el periodo de enero a marzo se paga en abril, el de abril a junio en julio, el de julio a septiembre se paga en octubre y el de octubre a diciembre se paga en enero. Eso es lo que establece la norma, ¿sí? Después, ya la norma establece en el artículo 11 cuáles son los métodos de acreditamiento de la ley del ISO. Y aquí tenemos que tomar en consideración un tema bien importante. Se establecen dos métodos. El primero es el método tradicional que tenía la cuota anual de sociedades y la ley del IEMA original, que busca que este impuesto sobre los activos sea acreditable al impuesto sobre la renta, ¿sí? En este artículo 11 se establece el método A, que consiste en pagar el ISO en el año 1 y acreditarlo a los siguientes 3 años, ¿sí? A los 3 años y a los pagos de impuestos sobre la renta de esos años. La norma dice que se puede acreditar al impuesto mensual, trimestral o anual que haya que pagar. Mucho ojo con esto, porque dice mensual, trimestral o anual. Entonces, en el podcast del día de ayer, que a bien les compartimos, hablamos de qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un impuesto de ganancias de capital, que es un impuesto mensual. Entonces, a ese impuesto mensual yo le debería poder aplicar el ISO. ¿Por qué razón? Porque este es un impuesto a cargo del contribuyente. Hicimos un análisis ahí de que efectivamente la norma me obliga a mí como contribuyente a tomar dentro de la base de los ingresos brutos las ganancias de capital. Es más, los ingresos por la venta de activos. Entonces, me debería de permitir, consecuentemente, ya que me lo toma en la base, me lo tiene que permitir para efectos del acreditamiento. Ya sabemos que en los formularios de impuesto sobre la renta de ganancias de capital, estratégicamente la administración tributaria eliminó la parte de la compensación que se podía tener ahí del ISO y ahora ya no lo permite. Y ahí estamos viendo cómo a nivel de un formulario, yo diría, la administración tributaria ha hecho esos cambios tal como ocurría hace muchos años con la Dirección General de Rentas Internas, y realmente no es algo que pudiera ser, digamos, que está apegado a la normativa tributaria, sino que es algo que definitivamente pues en algún momento está generando controversia, porque la normativa es clara que el ISO que se paga pues puede ser acreditable a los impuestos sobre las rentas mensuales, trimestrales o anuales de los siguientes 3 años. Pero hay mucho ojo, porque ahí ahí no hay periodo impositivo, ahí hay año calendario. Por ejemplo, el ISO que yo pago durante el año 2020 lo debería de poder acreditar a los pagos de impuestos sobre la renta del año 2021, 2022 y 2023. Adicionalmente, esta norma establece al final de este artículo número 11 que si existe algún remanente de ISO no acreditado después de haber concluido estos 3 años de acreditamiento, se puede considerar como gasto deducible. ¿Qué significa ahí? Significa de que el contribuyente va a poder recuperar por lo menos el 25% de ese ISO que tenga pendiente de cobro. No va a poder recuperar el 100%. Recordémonos que el ISO se recupera al 100% porque es acreditable al impuesto sobre la renta. Pero si existe algún valor no acreditado, entonces, consecuentemente, en ese momento deberá considerarse como gasto deducible. ¿Pero en qué momento se va a considerar gasto deducible? Yo siempre he dicho, miren, si hacemos ese ejercicio del año 2020 y sabemos que lo tenemos que acreditar a los pagos de ISR del año 2021, 2022 y 2023, en octubre de 2023, que es el último pago de impuesto sobre la renta trimestral que yo tengo, o bien si tengo alguna ganancia de capital en noviembre o diciembre, ahí ya sé yo si lo pude recuperar o no contra algún acreditamiento. Si yo no pude recuperar ese ISO, tengo que llevarlo como gasto deducible en el año 2023.
y va a ser solo deducible en ese año. Ojo con eso. ¿Qué pasa si yo no reporto ese ISO como gasto deducible en el año 2023? Pues bueno, en el año 2024 será gasto no deducible, ¿verdad? Porque ya no estaría dentro del periodo que la norma establece cuando se vuelve gasto deducible. Muy bien, y ese es el método A de acreditamiento de la ley del ISO. Ahora hablemos del método B del acreditamiento de la ley del ISO, que este es un método que se creó en el año 99, como les decía, nunca se me olvida, la primera vez que yo arranqué analizando leyes tributarias fue efectivamente el cambio a la ley de IEMA y fue sobre este método B, nunca se me olvida, yo estaba allá en el año 98 en Arthur Andersen en el mes de noviembre cuando salió esta norma y entonces pues uno de los primeros temas que me tocó fue, pues me dijeron, mira, analiza esta ley a la luz de los cambios que tenía con la ley del IEMA anterior y hagamos un ejercicio para ver qué está pasando. Bueno, ¿qué pasa con el método B? Para entender el método B de acreditamiento de la ley del ISO, que viene heredado desde la ley del IEMA y luego se introdujo también en la ley del YETAP, pero ahora lo tenemos en esta ley del ISO. Aunque sean leyes diferentes, sabemos que son leyes hermanas o primas. Podemos llegar a concluir efectivamente qué pasó con la historia fidedigna de esta institución que se incluyó dentro de la norma. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que las empresas multinacionales que tienen operaciones en Guatemala, ellos, y principalmente las empresas americanas, ellos tienen un sistema de tributación de renta mundial, ¿sí? Entonces a ellos se les permite de que, bueno, a ellos los obligan a que consoliden todos los ingresos a nivel global y determinen una renta imponible en su país, en este caso en los Estados Unidos, y que determinen un impuesto a la renta por todas las operaciones en todos los países. Pero a ellos se les permite que acrediten como crédito fiscal, valga la redundancia, el impuesto sobre la renta pagado en otros países. Sin embargo, el IEMA, a pesar de que era crédito fiscal en Guatemala, en Estados Unidos no era crédito fiscal. No era crédito fiscal. Entonces, para ellos era gasto para efectos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Pues existió, con esta problemática, pues las empresas americanas se acercaron, hicieron una propuesta al Estado y le dijeron, miren, nosotros queremos, en vez de que nos obliguen a pagar los dos impuestos, queremos solo pagar impuestos sobre la renta y queremos proponer que exista el método B, donde lo que yo quiero pagar es impuestos sobre la renta y acreditarlo en aquel tiempo al IEMA, ahora sería al ISO, y la diferencia que salga, pues ya lo consideraré como gasto porque este ya no es crédito fiscal, sería gasto. Entonces, es así realmente como nació a la vida este impuesto, para entender un poco la naturaleza de esto, ¿verdad? Entonces, en el método A, todo el ISO que se paga sí es crédito fiscal, pero en el método B no. En el método B, yo como contribuyente lo que hago primero es pagar el impuesto sobre la renta y luego lo voy a acreditar a los pagos de ISO del mismo trimestre. Aquí tenemos un tema también controversial. ¿Por qué razón? Porque el cuarto trimestre de la ley del ISO se paga por un tema de la norma en el mes de enero del año siguiente. Entonces, ¿qué pasa ahí? En los primeros 3 trimestres yo pude pagar impuestos sobre la renta y lo puedo acreditar a los pagos de ISO. Si ese impuesto sobre la renta me alcanzó para la obligación de ISO, pues ya no pago ISO, solo pagué impuestos sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta que yo pago, muchísimo ojo, porque ese sigue siendo impuesto sobre la renta a la luz de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. No se convierte en ISO, no. Aquí el impuesto primario es el impuesto sobre la renta. En el método A, el impuesto primario es el ISO, ¿sí? Entonces, en el método B, pues las compañías lo que hacen es primero pagar el impuesto sobre la renta y tener ese crédito fiscal como impuesto sobre la renta, acreditarle a su declaración de renta, pero contablemente no se hace ninguna reclasificación contable por ese acreditamiento que se hace a nivel de formularios. Ahí no hacemos nada. Entonces, hacemos ese acreditamiento y si resulta una cantidad a pagar de ISO, ese sí sería considerado gasto. ¿Pero qué tipo de gasto? Debería considerarse entonces gasto deducible. ¿Por qué razón? Porque no es crédito fiscal. Recordemos que en la ley del ISO únicamente el ISO que se paga bajo el método A es acreditable y tiene la regla de los 3 años para llevarlo como gasto deducible hasta en el año 3 cuando termina su periodo de acreditamiento. Pero en el método B no. En el método B debiera ser gasto porque esa es la concepción, ese fue el espíritu del legislador en ese momento, ¿sí? Entonces, ese ha sido el criterio que hemos tenido por muchísimos años porque precisamente hay una distinción entre el método A y el método B. Entonces, en el método B, todo el ISO que tuviera que pagar se considera gasto y gasto deducible. Entonces, aquí la única consideración que debemos tener es que los primeros 3 trimestres iban a haber pagos trimestrales para acreditarlos a la ley del ISO,
el cuarto trimestre que se paga en enero, ahí tenemos un tema de timing y ahí podemos hacer dos cosas. O aceleramos la declaración de renta que se presenta en marzo y la presentamos en el mes de enero, porque recordemos que la declaración de renta es un cuarto pago trimestral, y con ese cuarto pago trimestral nosotros podemos, pues, si tenemos un pago en efectivo, mucho ojo, un pago en efectivo en esa declaración de renta, pues lo podremos entonces compensar con el monto del ISO que tuviéramos que pagar en el mes de enero. Nosotros, ese es un criterio que hemos aplicado muchísimo, porque lo que establece la ley es el impuesto sobre la renta trimestral efectivamente pagado. Entonces aquí mucho ojo con eso, porque sí se tienen que hacer pagos, ¿verdad? Ahora bien, en el pasado, ¿qué ocurría? En el pasado ocurría pues algunos acreditamientos en el impuesto sobre la renta. Eso también es válido, porque en el pasado también ocurría de que habían empresas que tenían remanentes, por ejemplo, de pagos en exceso de impuestos sobre la renta. Recordémonos que los pagos en exceso de impuestos sobre la renta hasta antes del año 2013 eran créditos fiscales que se podían recuperar contra los pagos trimestrales de impuestos sobre la renta. Entonces, esos pagos en exceso sí funcionaban como medio de pago, como medio de la extinción tributaria de esa obligación que teníamos que hacer como pagos trimestrales. También ese se podía utilizar como medio de pago para acreditarlo a los pagos de eso, si es que ese era el tema que tenían esos contribuyentes. Y así es entonces cómo nosotros podemos ver cómo funciona la ley del ISO. Con esto pues ya hemos repasado la historia de la ley del ISO, las bases, quiénes están obligados a pagar este impuesto, cuáles son las bases de cálculo, los estados financieros que se deben de tomar, pues ya lo hemos dicho, son los del año anterior, cómo se paga este impuesto en forma trimestral, cuál es la tarifa que es la del 1%, y también hemos analizado cuáles son los dos mecanismos de recuperar este impuesto. ¿Qué controversias hay ahorita precisamente con respecto al tema del ISO? Pues yo diría, tal vez la controversia más grande que hay es un criterio de la administración tributaria que está en sus criterios administrativos. Si no me falla la memoria, será el 3-2017, donde ahí se estableció dentro de unos criterios institucionales efectivamente que si el ISO no se llega a pagar en el mes que corresponde después de concluido un trimestre, entonces no se considera crédito fiscal. Y realmente esto podríamos llegar a pensar que puede ser lesivo inclusive para los contribuyentes, principalmente porque el pago tardío de un impuesto no desmerece la naturaleza de ese impuesto. El pago tardío de un impuesto lo que genera son pagos de multas e intereses resarcitorios y mora en favor del Estado, ¿sí? Pero jamás debería desmerecer la categoría de crédito fiscal, si es que estamos en el método A, de ese ISO que se estaría pagando. Así que con ese tema muy controversial de la ley del ISO, pues yo quiero ya ir finalizando, a menos que ustedes tuvieran a bien alguna consulta, algún tema que quisieran que pudiéramos agregar dentro de este podcast, que lo estamos haciendo en vivo, como les llamamos, y les hemos compartido. Vamos a estar haciendo los en vivos de los podcasts ahora por Instagram los días viernes, y durante toda la semana pues los estaremos haciendo siempre en nuestras redes de podcasting. No sé si habrá alguna duda o algún tema que ustedes quisiéramos que incluyéramos adicionalmente dentro de la ley del ISO. Pues yo voy a leer sus comentarios. Veo que muchas personas se están uniendo a este podcast en vivo, entonces me gustaría que me contaran si existe alguna duda o algún tema que ustedes tengan todavía sobre la ley del ISO. Pues todavía tenemos unos minutos para poderlo atender, y si pues yo con gusto puedo leer aquí sus mensajes. Así que para mí, como siempre, es un gusto y un placer. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez. A veces no me gusta decirlo, pero tengo más de 22 años como consultor tributario. Inicié muy joven, hace muchos años. También me ha tocado ver muchos enfermos, como yo les digo. ¿Por qué razón he logrado estar viendo muchos temas tributarios? Ha sido porque me ha tocado ver muchas industrias, me ha tocado ver muchas empresas, y pues me ha tocado conocer muchos casos. Así que pues me gusta mucho compartir esos datos y esa experiencia, porque yo creo que uno aprende más de esas experiencias, y mucho de eso es lo que hemos querido imprimirlo coyunturalmente también a nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativo. Si ustedes, para los que ya han ido descargando el libro, y me gustaría que alguno de ellos pues pudieran compartir algún comentario, pero en realidad ese libro lo que tiene es mucha de la experiencia de conocimiento de tributación internacional que yo tuve acceso ya hace muchos años, y cuando entró en vigor la normativa del impuesto a la renta, antes de que fuera publicado por el Congreso, pues venía con tintes de renta mundial, y entonces comencé a hacer toda esa integración entre todo ese conocimiento internacional, lo que venía para Guatemala, y siempre tuve la iniciativa de tener ese libro. Pues en este año 2020 lo hemos materializado, y ahora hemos dicho, bueno, hagamos un libro con la nueva tecnología. ¿Y cuál nueva tecnología? Pues
incluyámosle videos, incluyámosle ilustraciones, hagámoslo más dinámico y hagamos algo nuevo y novedoso que pueda ser utilizado por todos. Imagínense, cuando yo comencé con el tema de los impuestos allá en el año 98, pues difícilmente conocía de temas de impuestos. Yo siempre le digo a los amigos, y nunca me arrepiento de decirlo, cuando yo llegué a la firma en aquel año, pues difícilmente podía hacer una declaración de ISR empleados. Y eso era lo más que sabía, ¿verdad? Lo que sí sabía era contabilidad, pero en el tema de impuestos realmente no. Tuve que ponerme al día, estudiar muy duro y conocer muchísimo y ser muy humilde para reconocer que tenía un gap muy grande en cuanto al tema de los conocimientos de los impuestos, y eso fue lo que me hizo crecer y acumular mucho conocimiento hasta el momento pues en el que yo todos los días sigo aprendiendo. ¿Verdad? Yo les puedo decir, todos los días sigo aprendiendo, todos los días sigo leyendo cosas. Me encanta leer mucho el tema de esos impuestos, me encanta leer los temas de negocios, y pues así es como pues coincidimos el libro, y el libro pues ahora es ese reflejo que queremos compartir con ustedes y que está disponible para todas las plataformas. Tengo un comentario que hacerles. Un amigo me dijo hace unos días, mira, pero ¿por qué el libro solo está ahorita en la promoción para iOS y no pensaste en todos los usuarios Android? Y mi respuesta fue la siguiente: todavía en la plataforma de Amazon Kindle no hemos encontrado una manera de cómo tener códigos de descuento. Por esa razón solo tenemos los códigos de descuento para iOS. Pero le hice la pregunta, ¿tú en tu casa tienes tablet? Me dijo, sí tengo. Bueno, entonces sí puedes participar y puedes descargar el libro a tu tablet, aunque no lo tengas en el teléfono, pero lo vas a tener en tu tablet y vas a poder ver todos los videos y todo el contenido en forma interactiva. Mira, pues no había caído en eso. Entonces, créanme que el libro está diseñado con mucho cariño y con mucho contenido para todos ustedes. Así que voy a tratar de leer, si tienen ustedes preguntas por acá, vamos a ver. Aquí tengo una pregunta yo creo que es mi amigo Francis, si no me falla la memoria, pero me dice, ¿se puede hacer acreditamiento de ISO a ISR a rentas de capital? Sí, Francis, sí se puede hacer. Desde la teoría, como lo hemos explicado, ese artículo 11, inciso A, establece de que el ISO pagado puede ser acreditable a los pagos, y así lo dice la norma, a los pagos de impuestos sobre la renta mensual, trimestral o anual de los siguientes 3 años. Entonces, lo que hemos hecho en cuanto al análisis es que cuando nos vemos las bases de cálculo de pago del ISO, ahí vamos a ver que dentro de la base de cálculo se incluye no solo la ganancia de capital, los ingresos por la venta de activos fijos. Entonces, si el legislador me lo está subiendo dentro de la base, me debería de permitir entonces acreditarlo a esos mismos impuestos sobre la renta. Recordemos que el ISO no es un impuesto que sea acreditable únicamente a las actividades lucrativas, no. La base del impuesto incluye cualquier tipo de ingreso, y entonces desde el punto de vista técnico sí debería de poderse acreditar. De hecho, creo que hay algunos amigos aquí conectados donde tuvimos a bien discutir este tema ante la administración tributaria, y yo diría felizmente logramos convencerlos que efectivamente así era. Pero hay muchas bases legales que podemos tomar. ¿Qué pasaría si no me permiten hacerlo? Bueno, sería inconstitucional porque me estarían cobrando un impuesto del cual yo tengo derecho a buscar ese acreditamiento. Así que voy a seguir tratando de ver aquí más preguntas. Primero que nada, también agradecerles a todos los que nos están acompañando en este en vivo. Quiero ver si tengo aquí todavía otra pregunta más. Muy bien, vamos a ver. No, ya no tenemos más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces pues yo les agradezco a todos que me han acompañado acá. Va a ser un gusto estar con ustedes los días viernes. Los días viernes lo vamos a hacer así, con menos música, ¿verdad? Me encanta la música, hoy no le pudimos poner música. Vamos a coordinar para que el próximo día tengamos una música de fondo. Créanme que me encanta mucho compartirles esta información, porque digo, estamos en una época de confinamiento, y si uno escucha una nota musical, también pues eso suaviza mucho el ambiente, ¿verdad? Así que vamos a tratar de que el próximo viernes tengamos algo de música de fondo. También si hay alguna sugerencia que a ustedes les guste, pues siempre y cuando no sea música muy estridente, pues la podemos considerar para incluirla dentro de nuestro en vivo. Así que amigos, sin más, les deseo todo lo mejor. Les deseo que este fin de semana pues puedan descansar y que las pilas las tengan puestas para la próxima semana. Prácticamente ya estamos terminando este mes de septiembre. Estamos entrando a la recta final con el último trimestre del año. Quiero aprovechar a contarles que durante el mes de octubre vamos a tener una cantidad de cursos muy importantes dentro de nuestra oficina. Por favor, son cursos de negocios,
tenemos una escuela de negocios abierta para ustedes. Pero aparte de la escuela de negocios, yo quiero aprovechar para invitarlos con 3 temas que vamos a tener importantísimos que yo creo que no se los pueden perder. Uno, vamos a tener la presentación de nuestro informe Women in Business. Grant Thornton a nivel global promueve la interacción y la inclusión de la mujer a nivel de negocios. Así es que vamos a invitar a varias CEOs importantes de Guatemala, a varias CEOs de varias multinacionales. Vamos a presentar ese estudio que hizo Grant Thornton a nivel global y también vamos a preguntarles a las mujeres cómo han hecho para vivir en este mundo, lo podríamos llamar donde hay muchos hombres, y en las altas direcciones hoy día ya estamos viendo una participación importante de la mujer. Así que ese evento está para el 15 de octubre, por favor no se lo vayan a perder, es un evento súper interesante. También en la siguiente semana, después del 20 de octubre, todos saben que el 20 de octubre vamos a tener día de asueto, pero a partir del 21, 22 y 23 vamos a tener un evento regional de impuestos con todos los temas, yo le voy a poder decir temas calientes de tributación a nivel de toda Latinoamérica. Como Grant Thornton hemos organizado un evento que ustedes lo van a ver, que hemos diseñado también con mucho contenido. Vamos a traer a todos nuestros expertos, los vamos a tener en la plataforma de Teams. Por favor estén atentos a la forma de que ustedes se puedan registrar para ese evento, pero va a ser un evento donde vamos a traer a toda nuestra gente de Brasil, de México, de Uruguay, de Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá. Por supuesto que vamos a estar los guatemaltecos, vamos a estar bien representados. Me parece también que va a estar Puerto Rico, Honduras, también participando en este evento. Así que va a ser un evento muy, muy, muy grande, donde ustedes van a poder tener un update de todo lo que está pasando a nivel de Latinoamérica, con temas de la OECD, con temas de factura electrónica, con temas de BEPS, con temas de precios de transferencia. Vamos a hablar de los temas económicos de la región, vamos a hablar de las perspectivas tributarias, de lo que está haciendo el fisco en todos los países. Así que vamos a tener un contenido muy, muy, muy interesante, y esto va a ser los días 21, 22 y 23 de octubre. Y ya para finalizar el mes vamos a tener una presentación de las perspectivas económicas para el año 2020-2021. Vamos a invitar también a varios CEOs de compañías multinacionales y guatemaltecas también muy importantes de Guatemala, para que nos cuenten cómo se mira. Nosotros también vamos a aprovechar a presentar el informe de Global Pulse de nuestra oficina. Nosotros tenemos ese informe de pulso global, como lo podríamos llamar ya en español. Si ustedes lo quieren revisar, está en nuestra página web en grantthornton.gt. Ahí ustedes pueden entrar, lo pueden descargar. Pero vamos ahora no solo a presentar los datos generales globales, sino también vamos a presentar ahora cómo los empresarios ven este cierre de fin de año y cómo los empresarios ven que son las proyecciones para el año 2021. Así que, sin más, nuevamente, qué gusto que me han acompañado el día de hoy. Les dejo todavía el tip ahí, por favor. Hoy termina el giveaway del libro. Si quieren ganarse un giveaway del libro, o un libro electrónico más bien dicho, por favor entren. Son $40 que vale el libro. Vamos a regalar 5 libros. Y mi amigo José Tello, que también está ahí, pues me anda convenciendo de hacer otra promoción. Así que también les vamos a estar compartiendo más información. Así que los invitamos a que lo descarguen. Por favor también, cualquier tema que quieran que nosotros abordemos en nuestro podcast, me pueden escribir en las redes sociales o a mi correo electrónico edi.perez@gt.gt.com. Va a ser un gusto poder escuchar sus comentarios. Y pues sin más, me despido como siempre. Nos vemos. Cuídense. Chao.